Vamos a hablar precisamente sobre estas etapas que permiten a la persona tener un mejor desempeño dentro de la empresa. Y no solamente eso, sino que también les permite que a largo plazo puedan desarrollar una carrera, ¿no? Hay algunas empresas que tienen esa posibilidad. En el gobierno hace tiempo que se implantó el servicio profesional de carrera, en donde se toman en cuenta la formación que han tenido, la experiencia, el desempeño, etcétera. Y lo mismo en las empresas privadas, en algunas llevan este control y en otras inclusive se da una formación de tipo profesional, inclusive pueden ofrecerse licenciaturas y hasta maestrías en algunas empresas con el enfoque precisamente de la misma empresa, ¿no? De las necesidades de la empresa. A este tema le sigue el de desarrollo precisamente de la carrera profesional dentro de la empresa. Y el tema que vamos a ver ahora es muy pequeño y continuaremos con el de desarrollo de la empresa, de la carrera. Pero este de desarrollo de la carrera lo van a leer ustedes. Se va a hacer una lectura, es muy cortitita, no es tan larga como el capítulo 2 que leyeron al principio del semestre, sino que es más cortita. Y después de eso haremos unos ejercicios. Solamente veremos aquí de manera presencial, bueno, aquí en línea, la de capacitación y desarrollo. Bien, vamos a iniciar. Son ya la hora. Permítanme que estoy usando otra computadora y a ver si no me falla. Ah, perdón. Oh, por Dios, no puedo. No la conozco. Casi no he trabajado con ella, que no la conozco mucho. Voy a dejar de compartir mi cámara. Voy a empezar a grabar, por si los que tienen abierta su cámara la quieren cerrar, para que después tengan la presentación más tarde, eh, ya lista, grabada. Entonces, les aviso que voy a grabar la reunión y les voy a compartir. Están entrando compañeros. Oh, por Dios, ¿qué está haciendo? Perdone, se supone que debo de estar compartiendo, pero no se ve, ¿verdad? ¿No se ve nada? Ah, por fin. ¿Y dónde quedó el PowerPoint? Ay, por Dios. Ah, bueno, a ver, déjenme buscarlo ahora. No, no, no. Yo creo que me voy a cambiar de máquina, de computadora. Porque en esta me está haciendo la vida de cuadritos. Vamos a ver. Si tengo mucho trabajo, la voy a cambiar. Bueno, ok. Ahí va la información. Entonces,
estábamos hablando de el tema que vamos a tratar ahora, que es la capacitación y el desarrollo. Es muy importante para la empresa y también para los propios trabajadores esta parte. Vamos a hablar de las diferencias entre capacitación y desarrollo. Si bien es cierto que dentro de la capacitación hay un desarrollo, el desarrollo tiende a conocerse como algo que es especialmente pensado para niveles medios y superiores dentro de la empresa, ¿verdad? Vamos adelante. Ok. Entonces, la primera diferencia aquí que tenemos es en las definiciones, ¿no? La capacitación realmente es un desarrollo de conocimientos, habilidades técnicas, operativas y administrativas de todos los niveles del personal, es decir, desde el ejecutivo más alto hasta el nivel más bajo dentro de la empresa, ¿no? Mientras que el desarrollo son programas dirigidos a empleados de niveles medios y superiores que puede ser a corto, mediano o largo plazo y a los cuales se les da una preparación que les va a servir para futuro. Es decir, no solamente para el desempeño de este puesto, sino para poderlos promover a otros puestos, ¿no? Que queden en otros, las posibilidades de acceder a un puesto mejor, ¿no? En esta era de la información, eh, tenemos muchas opciones y a través de Internet es verdad que podemos adquirir una gran cantidad de conocimientos. Se nos ha despertado una serie de conocimientos a través de toda esta información. Vivimos en la era de la información, en donde todo lo podemos tener a mano en un clic. Pero la capacitación enfocada en ciertos aspectos para el desarrollo de estas habilidades dentro de la empresa es una oportunidad que nos permite centrarnos en las actividades que vamos a desarrollar de mejor manera. Y también nos permite, en el caso del desarrollo, prepararnos para adquirir un nivel mejor dentro de la misma empresa. Vamos a ver las diferencias entre capacitación y desarrollo, ¿no? La capacitación se refiere al cómo hacer, mientras el desarrollo es qué hacer, qué dirigir. Es decir, requiere un pensamiento más complejo, en el sentido de que hay que desarrollar nuevas ideas sobre cómo se va a desarrollar un trabajo, no solamente seguir las instrucciones de una función, como es el caso de la capacitación, ¿no? Si vemos las definiciones, en la definición de capacitación es una actividad sistemática y programada mediante la cual se intenta preparar al trabajador para que desempeñe las funciones asignadas de forma eficiente. Y el desarrollo es educación que busca el crecimiento profesional y prepara al empleado para futuras posiciones. ¿Sí? Es un poco más, se espera un poco más de las personas que entran en este programa de desarrollo, ¿no? Los objetivos también, ¿no? Integrar, mientras que la capacitación es integrar al personal al proceso productivo, en el desarrollo es incrementar esas habilidades y actitudes de acuerdo a la filosofía organizacional. Es decir, que den un poco más, ¿no? Eh, las capacitaciones son normalmente a corto plazo, mientras que el desarrollo es a mediano y largo plazo. Y el desarrollo es un aprendizaje integral con miras al desempeño futuro, mientras que el tipo de educación de una capacitación es más de procesamiento técnico, es de hacer, cómo se deben de hacer las cosas únicamente. Esta sería la diferencia entre capacitación y desarrollo. Ahora, ¿cuáles deben de ser los los pasos para la capacitación y el desarrollo? Obviamente es una responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos, ¿no? Y entonces, ¿por dónde debe de empezar? Pues lo primero que tiene que hacer es una evaluación diagnóstica para saber cuáles son las necesidades del personal, qué es lo que les está faltando al personal y que necesita
inmediatamente ponerse en marcha algo para capacitar, ¿no? Eh, Ahora las condiciones del mercado de trabajo, eh, no siempre en las empresas se ponen de acuerdo en los empleados y los empleadores en cuáles son las necesidades de capacitar. Entonces, si la empresa o el Departamento de Recursos Humanos toma una decisión de capacitación unilateral, lo más probable es que no coincida con los intereses y las necesidades del personal que se encuentra trabajando. Es por eso que se necesita que se haga una evaluación antes de empezar con el trabajo de capacitación, ¿no? Esta evaluación de necesidades establece un diagnóstico de los problemas actuales y de los desafíos ambientales que es necesario enfrentar, ¿no? Para desarrollarse en el largo plazo, ¿no? Por ejemplo, se puede detectar con estas evaluaciones o diagnósticas eh, por qué se dan los accidentes laborales, por ejemplo, o los desperdicios, ¿no? Eh, cuáles son los niveles de motivación, a lo mejor hay niveles de motivación muy bajos, eh, y entonces hay que resolver ese tipo de problemas, ¿no? Hay que eh, dar ese primer paso, no hacerlo de manera unilateral. Y una vez que se ha hecho ese diagnóstico de necesidades, hay que fijar perfectamente claro cuáles son los objetivos de capacitación y desarrollo. Que quede bien claro esos objetivos de la capacitación para que con base en esos objetivos se desarrolle el contenido del programa y se apliquen los principios pedagógicos más adecuados para impartir ese programa, ¿no? Y tengamos ya el programa en donde con este programa se pretende mejorar las aptitudes, el conocimiento y las habilidades de las personas que tomarán los cursos, ¿sí? Y una vez que se haya hecho, impartido este curso, deberá de venir un proceso de evaluación. ¿Cómo deberá ser esa evaluación? Bueno, aquí lo podemos ver con estos conectores. Deberá de venir de los criterios que se den, eh, perdón, de los objetivos que se den en la capacitación. O sea, no se puede evaluar algo que no estuvo pensado dentro de los objetivos, que no era el objetivo del curso, ¿sí? Si los criterios de evaluación deben de ir con base en los objetivos de aprendizaje de ese curso. De otra manera, estaremos haciendo una simulación de evaluación. No se estará evaluando y además resultaría sumamente injusta que se evalúe con otros parámetros diferentes a los cuales pone el objetivo del curso. Entonces, es una cosa que se tiene que cuidar bastante para realizar este curso. ¿Qué se hace de evaluación? Bueno, la evaluación es no solamente para aquellas personas que tomaron el curso, sino también para ver si el curso funcionó con base en el desempeño de las personas. No todo puede ser culpa de las personas. No, es que no aprendió porque él no funcionó. No, probablemente el curso no estuvo dado de acuerdo a los objetivos, no los cumplió, em, no cumplió con las expectativas, no sirvió de nada, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se diseña o se decide capacitar, que quede bien claros los objetivos y que las evaluaciones sean en función a esos objetivos. De otra manera, solamente estaremos haciendo simulaciones, ¿no? Y no tampoco podemos tomar un curso que esté de moda porque en las demás empresas se está haciendo cuando en realidad no se necesita ese. A lo mejor se necesitaría después, sino otra cosa que sería mucho más importante en ese momento que tomar el curso que está de moda entre las empresas. Bien. Eh, Para los fines prácticos, la transmisión y generación de conocimientos en el entorno laboral puede dividirse en tres categorías, que son la educación laboral, la capacitación general y la capacitación especializada. En el caso de la educación laboral,
abarca una lista de conceptos globales que sirven para preparar al individuo para trabajar en contextos y condiciones muy variadas. Es decir, no es algo muy específico, ¿no? Sino que es más de carácter general. Em, la capacitación, por ejemplo, para que quede un poco más claro, ¿no? Em, Dentro de la empresa se necesita un curso de diseño de base de datos y entonces se contrata a una universidad o se va a tomar el curso o mandan al personal a tomar un curso en la universidad sobre diseño de base de datos. Es un conocimiento general, no es específico para la empresa. ¿En dónde se va a hacer específico? Cuando la persona que tomó el curso sobre diseño de bases de datos regresa y adapta ese conocimiento general a las necesidades de la empresa, ¿no? Voy a diseñar una base de datos, pero yo necesito una base de datos con estas características especiales. Pero ya tengo el conocimiento general de que las bases de datos se hacen de esta determinada forma. No sé si queda claro el ejemplo, ¿no? El otro es la capacitación general. Es menos abierta que la educación laboral, pero no está de todo circunscrita a las necesidades inmediatas de la organización, eh, sino dentro de ciertos límites permite que el individuo adquiera conocimientos transferibles a otro contexto, entre ellos la empresa. Un ejemplo sería de capacitación general a nivel profesional, es un curso de capacitación en el cual los participantes aprenden a interactuar con diversos bancos de datos, hablan de la misma cuestión de las bases de datos, cómo se trabajan con los diferentes bancos de datos y cómo podemos hacernos, nos pueden servir a nosotros y con base a eso, bueno, puedo manejar el banco de datos que hay para la empresa, para las necesidades de la empresa. Y el tercero tipo de eh, capacitación es la capacitación especializada y ahí sí ya es específica para un determinado empleo, un determinado entorno que es la misma empresa. ¿Sí? O sea, estos serían los tres tipos de capacitación, ¿no? De transmisión de conocimientos en el entorno laboral, ¿no? De algo muy general a algo muy, muy concreto y específico para el desarrollo y desempeño de nuestras actividades. Volvamos entonces a los pasos para elaborar el curso, ¿no? Em, la evaluación de las necesidades permite establecer un diagnóstico de los problemas actuales, les decía, y de los futuros, ¿no? Ambientales para largo plazo, ¿no? Para el desarrollo a largo plazo. Eh, y entonces, lo primero que tenemos que hacer para evaluar, tenemos que ver cuáles serían los enfoques de la evaluación, ¿no? Y el primero sería identificar las tareas, es decir, una descripción de un puesto determinado, revisarla e identificar cuáles son las tareas principales. Y viendo cuáles son los problemas que se presentan en el desempeño de esas tareas principales, entonces pensar en un programa que tienda a capacitar sobre esas dificultades que se presentan, ¿no? Otra de las técnicas sería ah, realizar una encuesta entre los empleados, preguntarles qué necesidades de capacitación sienten, qué es lo que les gustaría que se tuviera en cuenta para ofrecerles un curso de capacitación. Obviamente se les tiene que decir que es en relación a las necesidades de la empresa, ¿no? No cualquier tipo de cursos, aunque como un incentivo adicional se pueden implementar otros cursos, pero ya no serían de capacitación para la empresa. Otra de las técnicas es la de la participación total del facilitador y el capacitado, es decir, eh, aplicar un método para obtener ideas de un grupo de personas, así como una lluvia de ideas sobre un tema determinado,
y entre esto, escoger lo que puede ser el tema eh, de capacitación, cuál podría ser el curso de capacitación, ¿no? Se van registrando todas las participaciones y se va viendo cuáles son las que van predominando. Eh, También se puede hacer entrevistas personales, entrevistas de planeación de la carrera profesional o verificar las evaluaciones de desempeño de cada uno y entonces estar viendo cuál es la problemática que se está presentando mayormente, ¿no? Otra de las formas es a través de las parrillas de reemplazo. Recuerden ustedes que vimos al principio cuando se iban a hacer las sustituciones internas que una de las metodologías para esas sustituciones internas a largo plazo, cuando se van a buscar las necesidades de personal a futuro, son estas parrillas de reemplazo en donde las personas que son candidatas a ocupar un puesto que va a quedar vacante se les presenta cuáles son sus habilidades, ya se tienen registradas cuáles son sus habilidades y cuáles son sus necesidades de capacitación. Y con base en esas necesidades de capacitación que ya hemos detectado para dentro de estos puestos que se van a quedar vacantes, elaborar los cursos de capacitación, ¿no? Estas serían las formas de evaluación de las necesidades de personal, ¿no? El plan de capacitación debe de estar orientado siempre a desarrollar estas competencias y actitudes, conocimientos y habilidades necesarias para ocupar estos puestos, ¿no? Que es indispensable que queden identificados y bien delineados, ¿no? Que se haga un proceso transparente. Bien, en cuanto a los objetivos del desempeño, una buena evaluación de las necesidades de capacitación conduce a determinar los objetivos de capacitación y desarrollo que se requieren para alcanzar tanto el empleado como un solo empleado como un grupo de ellos, ¿no? Y estos objetivos deben de estipular los logros que se desean y los medios de los que se dispondrán, además de ser utilizados como un medio para evaluar el desempeño individual, ¿no? Y hay que tenerlo siempre en cuenta. En cuanto a los medios que se van a disponer, hay que tener en cuenta los recursos económicos. A veces la persona que va a dar la capacitación tiene que ser contratada de manera externa y hay que ver si se cuenta con ese presupuesto dentro del Departamento de Recursos Humanos y dentro de las funciones está también prever recursos para las capacitaciones, para saber cuántas se van a tener y que no quede solamente en sueños que terminan siendo desilusiones a los empleados cuando no se pueden dar por falta de recursos económicos o se cancelan precisamente por falta de recursos económicos, ¿no? Bien. Vayamos ahora a los principios de aprendizaje. Bueno, obviamente de los objetivos vamos a obtener el contenido del programa, ¿no? Si fijamos los objetivos, podremos desarrollar un buen temario sobre cuál deberá ser el contenido que deben de tener este programa de capacitación. Y ahora que ya tenemos el contenido, necesitamos estos principios de aprendizaje pedagógico que se van a utilizar dentro de esta capacitación, ¿no? Para que la capacitación pueda ser de mejor manera, pueda ser más efectiva, ¿sí? Y existen varios principios de aprendizaje pedagógico, ¿no? Vamos a verlos aquí, ¿no? Tenemos el de la participación. El aprendizaje, en este caso, cuando las personas participan, el curso es más participativo que teórico, que estar dando la información, suele ser que aprenden mejor las personas y tienen efectos más duraderos la capacitación, lo que se ha aprendido dentro del curso, ¿no? Queda grabado más cuando presentas tus dudas, cuando las compartes con tus compañeros del curso,
Cuando hay ese intercambio que se da normalmente en los cursos, es cuando se da un mayor aprendizaje, ¿no? La otra es a través de repetición, estar repitiendo lo que se va eh, aprendiendo. En este hay muchos problemas porque no queda de manera permanente en la memoria y ustedes mismos ya lo han de haber experimentado. Cuando ustedes para un examen, en lugar de haber estudiado durante un tiempo todos los temas, lo quieren estudiar una noche antes a través de memorizar los conceptos, probablemente pasen, les dé resultado y pasen el examen al día siguiente, pero después de una semana, 2 o un mes, no van a tener claro los conocimientos porque fue un conocimiento memorístico que no queda tan claro grabado en la memoria. Tendremos algunos huecos y a lo mejor ya habremos hecho algunas confusiones de temas, ¿no? Entonces, la repetición, aunque es uno de los procedimientos pedagógicos, para un conocimiento a largo plazo no es el más recomendable. El otro es la relevancia. Cuando los temas a aprender son relevantes o tienen sentido para la persona que está recibiendo el curso, entonces esto facilita la absorción de esos conocimientos, ¿no? Cuando a mí me interesa un tema y estoy oyendo sobre ese tema, me voy a acordar perfectamente de cada una de las cosas. ¿Por qué? Porque es algo de mi interés. Cuando no, los temas que se den dentro de las capacitaciones no sean relevantes para la persona, para el desempeño de la persona, no le va a encontrar ningún interés y lo más probable es que se pierda. Otro que está relacionado con la relevancia es la concordancia a través de la transferencia. A mayor concordancia del programa de capacitación con las actividades que se van a desempeñar, con el dominio de los procesos del puesto, mayor será el aprendizaje. Cuando el aprendizaje va sobre cuestiones que no tienen nada que ver con lo que voy a hacer o demasiado teóricas y no se puede ver cuál va a ser mi práctica, va a ser muy difícil que quede dentro de la importancia de la capacitación. No lo va a asimilar verdaderamente la persona que está tomando este curso de capacitación. Otro de los principios pedagógicos de aprendizaje es la realimentación o retroalimentación, es decir, proporcionar información sobre el progreso, ya sea a través de los cuestionarios, de preguntas, de estudios de caso, qué sé yo, ¿no? Eh, Cuando hay retroalimentación, o sea, recibimos información del que está siendo capacitado, entonces podemos ver si realmente aprendió, ¿no? Y esto aplica para todo, ¿no? ¿Cuándo aprende uno más? Cuando da retroalimentación. ¿Quién aprende más en los cursos? En el caso de la universidad, generalmente el maestro. ¿Por qué? Porque el maestro está, al, al dar la clase, está reconociendo todos los conocimientos que ya adquirió con anterioridad. Entonces, cuando ustedes quieran realmente aprender el conocimiento, búsquense a alguien a quien le puedan dar esa información, esa retroalimentación. Denle la clase aunque sea al gato y con eso verán que ustedes, si saben explicárselo a alguien más, entonces ya lo comprendieron, ¿no? En eso se basa el principio de la realimentación o la retroalimentación. Bien. eh, Dentro de los sistemas tradicionales de capacitación, es decir, los cursos de capacitación presenciales. No avanzó. A ver, déjenme regresar. No avanzó. Estoy todavía en los principios de aprendizaje.
sistemas tradicionales, ¿lo pueden ver ustedes? Ahí está ya, me avanzó. Bueno, dentro de los sistemas tradicionales, les decía yo, los sistemas tradicionales son aquellos que son de manera presencial. ¿Cuáles serían los no tradicionales? Pues como lo estamos haciendo ahorita, las clases online o a distancia o actividades asíncronas utilizando el e-learning, en donde no hay una interacción tan este, em, eficiente o activa como se hace con las clases, con los cursos presenciales. Y no es que sea malo, sino que es una forma diferente de trabajo, ¿no? Entonces aquí vemos en los sistemas tradicionales cuáles serían, cuáles técnicas funcionan o cuáles son las que más se utilizan, cuáles se aplican tanto dentro del trabajo como fuera de los sitios de trabajo, ¿no? Y entonces tenemos, por ejemplo, en una instrucción directa sobre el puesto, hay una participación, hay repetición, hay relevancia, hay transferencia, poca retroalimentación. ¿Por qué? Porque generalmente es una persona que te está enseñando cómo se hace o cómo te está dando el curso sobre cómo lo haces inmediatamente. No hay mucha retroalimentación, ¿no? En la rotación de puestos, por ejemplo, cuando se da para la capacitación, hay participación, hay relevancia, pero no hay tanta transferencia ni tanta repetición y no hay realimentación, ¿no? O en la relación experto-aprendiz sucede más o menos lo mismo, ¿no? Estas serían las técnicas dentro de la empresa. Y hay otras que se aplican fuera del sitio de trabajo, como por ejemplo acudir a las conferencias, acudir, ver unos videos, películas, a la simulación de las condiciones reales fuera del área de trabajo son de las más eficientes. Empresas, sobre todo las automotrices, tienen un área, en el área de capacitación, un área donde tienen exactamente reproducida el área de ensamblaje de los carros, en donde los que van a trabajar en esa área reproducen exactamente el manejo de la maquinaria antes de entrar propiamente al manejo de la maquinaria real, ¿no? Son cosas interesantes, ¿no? Hay otros lugares que hacen lo mismo, ¿no? En otras cosas serían, por ejemplo, la actuación o los sociodramas, es decir, hacer una representación de un caso real, actuado con los participantes, ¿no? Hay obviamente participación, mm, algunas veces repetición, algunas veces hay relevancia, no hay transferencia y la retroalimentación es ocasional, ¿no? En los estudios de caso, aunque hay participación, todo lo demás es ocasional. Lecturas, estudios individuales, una enseñanza programada, por ejemplo, en donde se le dice que la persona tiene que autoestudiar y se le da un manual y se le dan fechas para cumplir con el tiempo. Lo están, tiene algunas ventajas y tiene algunas desventajas. O la capacitación en laboratorios de sensibilización. Esta técnica consiste no es un laboratorio realmente, es un taller, más que nada, en donde la gente habla sobre cómo se ve a sí mismo y cómo es visto por los demás, ¿no? Y esto sirve mucho para crear mejores ambientes de trabajo, en donde nada más que tiene que llevarlo a cabo una persona especializada en conductas sociales, en manejo de conductas sociales. Un psicólogo, por ejemplo, porque esto de decir cómo me veo yo y luego escuchar cómo me ven los demás, este choque de la realidad puede ocasionar problemas dentro de la empresa, ¿no? Entonces, eh, es mejor que sea conducido por algún experto, ¿no? No sé si quedó claro lo de los laboratorios de sensibilización.
¿Están despiertos o ya se quedaron dormidos? ¿O nada más está la pura maquinita? Quedó claro, profe. ¿Sí? Ok, bueno. Bien, continuemos porque ya casi vamos a terminar. Y vámonos a lo que es la evaluación de la capacitación y el desarrollo. Para la evaluación, necesitamos en primer lugar fijar cuáles son las normas que deben de existir para la capacitación, perdón, la evaluación, ¿no? Es decir, eh, vamos a, en primer lugar, poner criterios para cómo evaluar, ¿no? No nada más evaluar a lo tonto. Y decíamos que uno de los criterios es evaluar con base a los objetivos que se hizo en el curso, ¿no? Se puede hacer un examen diagnóstico antes del curso, capacitar y luego hacer otro examen después y luego ya la transferencia al puesto y después de eso hacer un seguimiento, ¿no? Eso sería la evaluación de la capacitación. Ahora, para eh, eh, evaluar específicamente si funcionó el programa, ¿no? Se tiene que tomar en cuenta estos resultados, ¿no? En primer lugar, ¿cuáles son las reacciones de los aprendices al contenido del programa y al proceso en general, ¿no? ¿Qué es lo que piensan sobre el curso, ¿no? Sobre el contenido, si les fue útil, si no les fue útil, si les gustó la forma del curso, etcétera, ¿no? Luego, los conocimientos que se hayan adquirido mediante el proceso de capacitación. Esto se puede hacer mediante los exámenes o preguntas o entrevistas, a ver qué es lo que vieron o compartir al final qué les pareció. Después, ya dentro del puesto de trabajo, los cambios en el comportamiento que se deriven del curso de capacitación. Si la persona eh, tenía algunos problemas y esos problemas para resolver no los podía resolver porque no tenía la capacitación adecuada, ocasionaban una mala actitud ante el trabajo, pues a lo mejor se ven algunos cambios. Y después los resultados o mejoras que se puedan medir de cada miembro de la organización. Por ejemplo, que disminuya la tasa de rotación, es decir, que haya menos gente que pida cambio de puesto porque no se siente a gusto ni capacitado para realizar ese trabajo, o que haya menos accidentes laborales o menos desperdicio en el caso de las fábricas, ¿no? O también una menor tasa de ausencia, porque eh, muchos empleados al enfrentarse a problemáticas a las que no se sienten capacitados para resolver, deciden ausentarse del empleo porque no pueden afrontarlo, ¿no? Y esa es su forma de solucionar. Ah, pues hoy no voy a trabajar, ¿no? Porque no se sienten satisfechos con lo que están haciendo, ¿no? Sienten que no saben, que no pueden, ¿no? Y es por la falta de capacitación. Entonces, eh, estos serían los parámetros que se tienen que tener en cuenta por parte de los facilitadores, ¿no? Para ver los resultados del programa de capacitación. Bueno, hasta aquí terminaría con este tema de capacitación y desarrollo. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? ¿Todo bien, De mi profe? parte, no. Todo bien, maestra. Sí, todo bien. Muy bien. Ok, de acuerdo. El tema es corto, muy sencillo. Em, la grabación, déjenme terminar con esto para que, ay, ¿dónde me paso? Ay, es que no le entiendo nada. Hasta. La, voy a tener la grabación. Les decía, eh, por Dios santo, cuántas cosas me pide esta computadora. Les decía, la capacitación, perdón, el tema de capacitación es
fue bastante corto, bastante sencillo de entender. Y, perdón, déjenme dejar de estar presentando. Y lo siguiente que van a hacer ustedes es leer sobre la carrera profesional dentro de la empresa. Y una vez que hayan hecho eso, van a contestar unos cuestionarios tipo test. Para este cuestionario tendrán 2 oportunidades. Van a hacer preguntas relacionadas con este tema que vimos aquí en esta presentación y con lo que ustedes vayan a leer. Ya les comento que es un tema muy cortito sobre la carrera profesional y que están íntimamente relacionados. Y tendrán 2 oportunidades para responderlo, de manera que pueden hacerlo. Si fallaron mucho en alguna cosa, regresen a ver, ya sea a leer o a ver la presentación y puedan contestarlo. 2 oportunidades para responder. Y cualquier pregunta que tengan, pues ya saben que se pueden dirigir conmigo al chat. Ya saben que después de las 8 de la noche ya no puedo contestar. Hasta el día siguiente a las 8 de la mañana, con mucho gusto les contesto. Pueden dejar sus preguntas si quieren en el transcurso de la noche, porque ya sé que son más nocturnos que diurnos, y yo en la mañana ya las responderé. ¿Qué otra cosa? Esto no va a ser un examen, para que no se sientan presionados. No es un examen, es una tarea, y la tarea consiste en contestar un cuestionario, ¿no? Aunque diga test, es una tarea nada más. Ya dijimos que durante este semestre no vamos a tener evaluaciones como exámenes, sino simplemente las tareas que les estoy asignando, ¿no? Y esta es una tarea más. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes. Entonces, si no tienen preguntas, nos estaremos viendo el próximo martes. ¿De acuerdo? Sí, maestra. Gracias, profe. Muy bien. Ok, gracias, jóvenes. Hasta el próximo martes.